Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Dios los bendiga ricamente, sean bienvenidos a esta nueva edición de Nuestro Mundo, un programa donde analizamos la historia, echamos un vistazo a la historia a través de las Sagradas Escrituras. Me acompaña en el panel, como de costumbre, mi amigo y hermano David Cáceres. ¿Cómo estás, hermano David? Dios te bendiga, Pedro. Muy bien de poder estar reunidos una vez más y que también muy contento de que nos puedas acompañar una vez más aquí en el programa. Gloria a Dios. Me acompaña también mi hermano Octavio. ¿Cómo está, profesor? Bien, Pedro, feliz de estar acá nuevamente y disfrutar de estos temas que ya estábamos saboreando, ¿cierto? Y han sido una gran bendición para nosotros. Amén, amén. Amén. Bien, bueno, como decía mi hermano David Cáceres, yo no había estado hace 2 programas, si no me equivoco. Hace 2 programas porque me tocó ir a un momento de compañerismo con nuestros hermanos de Arica, de la ciudad de Arica, del Tabernáculo de Oración de Arica, pastor nuestro hermano Patricio Meneses. Bien, el programa del día de hoy. Primero quisiera partir por pedir disculpas a nuestra audiencia, las disculpas correspondientes, puesto que en el programa anterior hubieron algunos problemas, hubo un problema más o menos grave, digamos, con respecto al audio, que no se pudo escuchar el programa, fue, por lo menos por mi parte, no sé si alguien lo habrá intentado escuchar, yo lo intenté ver en vivo y en directo, pero fue imposible. Y bueno, en conversaciones con los muchachos nos enteramos que hubo un problema con un cable y muchas cosas ahí que pasan. No, nadie me avisó antes, ellos no se dieron cuenta y el programa siguió, se terminó y a la final creo que ahora es casi imposible escucharlo. Así que pedimos las disculpas correspondientes a nuestra audiencia y les comentamos que por ese motivo el programa del día de hoy partirá con un pequeño resumen de lo que trató el programa anterior. Pero ¿de qué tratará el programa del día de hoy? ¿De qué tratará este programa? Nosotros hoy día vamos a terminar con esta, ¿cómo se me fue una palabra ahí? Con esta fase. Claro, la idea madre de estos programas fue la visión de Daniel acerca de las bestias y el sueño de la estatua de Nabucodonosor, que eran los imperios que estaban. Estaba hablando de los imperios. Partimos por el imperio de Babilonia, pasando a Medo-Persa, siguiendo el greco-macedónico, el imperio griego, y terminamos el día de hoy con el imperio romano. ¿Por qué es un final? Porque ahora el imperio romano como tal efectivamente termina, pero para el mundo terminó. Nosotros tenemos la revelación de que esto tuvo una transformación, una metamorfosis. Así que, muy bien, partiendo por el resumen, mi hermano David, ¿qué nos podría contar de qué se trató el programa anterior? Bueno, hermano Pedro, realmente, como bien dices, el programa tuvo algunas fallas, pero creo que fue bastante provechoso para nosotros, por lo menos, los que, junto con nuestro hermano Octavio, quienes realizamos el programa, y como bien se sabe, nosotros lo que se expone aquí muchas veces es la punta del iceberg de lo que se estudia y se lee. Entonces realmente ha sido muy edificante para nuestras vidas, principalmente, lo digo a título personal. Ha sido muy bueno poder recordar y refrescar esta historia, nuestra historia, que nos posiciona donde estamos actualmente. Y para avanzar específicamente en lo que fue el programa anterior, estábamos cerrando junto a nuestro hermano Octavio el paréntesis que se había abierto con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de la bendita iglesia de nuestro Señor. ¿En qué forma fue que mostramos que había una diferencia? Una vez más, recordamos que había una diferencia entre la iglesia que fue inaugurada con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia que nosotros, y el profeta, la llama como la novia de Alfa, y la diferenciamos con la iglesia que comenzó aproximadamente en el año 53 después de Cristo, que fue más o menos el tiempo en que Pablo inauguró la iglesia de Éfeso, y que se llamó la edad de la iglesia de Éfeso.
eso nos lleva a los hermanos estudiosos del mensaje, aquellos que conocen el mensaje de nuestro profeta William Branham, a posicionarnos en las 7 edades de la iglesia. Pero era necesario contextualizar que había una diferencia entre la iglesia del 33 y la iglesia del 53. Amén. Entonces eso fue lo que hablamos principalmente en el programa anterior, y también contamos los beneficios y los contras que se vio enfrentada esta iglesia en el Imperio Romano. ¿Cuáles eran los beneficios? Principalmente la conectividad que tuvieron, porque este imperio otorgó una unidad política y una unidad territorial que permitió que los cristianos de ese tiempo pudieran recorrer vastas extensiones del imperio sin mayores guerras ni mayores problemas, y pudieron así evangelizar este imperio. Ese fue un gran beneficio, poder usar las vías, como decía nuestro hermano Octavio, estos dichos que se acuñaron en ese tiempo, que todos los caminos llevan a Roma. Entonces esos mismos caminos fueron los que ocuparon nuestros padres de la fe, apóstoles y hermanos en general de nuestra iglesia cristiana, y en Antioquía, como dice el libro de Hechos, fueron conocidos como cristianos. Esa iglesia usó esta conectividad, esta unidad territorial, para poder expandirse más rápidamente, pero también tuvo muchos contras, y los contras que tuvo mayormente fueron de carácter religioso, y que fue la palabra conocida en ese tiempo, que fue el sincretismo. ¿Qué era este sincretismo? Era la forma o el pensamiento de unificar las distintas religiones en una gran religión. Entonces eso también lo quiso hacer el Imperio Romano. Esta bestia romana quiso, al conquistar y no alterar la continuidad de estos pueblos a los cuales conquistaba, trataba de mezclar la religión de ese pueblo conquistado con la de ellos y formar así una nueva religión. Entonces el pueblo judío, y también mayormente el pueblo cristiano, se vio enfrentado a estas batallas: el culto al emperador, el sincretismo, y ahí el programa anterior vimos bastantes religiones o mitos o misterios que habían en ese tiempo. También pudimos ver que los cristianos utilizaron muchas herramientas desde ese día para poder luchar contra estas religiones, y se cayó en un peligro que fue entrar en lo mismo que lo que ellos estaban luchando. Ellos tomaron argumentos, por ejemplo, platónicos, o argumentos de otros pensadores para luchar y mostrar que su religión era correcta, pero al hacerlo empezaron a perder el fundamento de nuestra religión, que es, como decía Pablo, como dice las Escrituras, que mientras ellos predicaban, las señales les seguían, y las señales eran las que defendían Amén. la predicación. Ellos empezaron a perder las señales y necesitaron de otra forma, otras herramientas para defender su religión. Y es ahí donde caímos en el tiempo, avanzando rápidamente, en el tiempo de Constantino. ¿No es cierto, hermano Octavio? Así es, tal cual. Amén. Eso vendría siendo el resumen. Muy grande resumen. A grande rasgo. Sí. Muy bien, en el programa del día de hoy se me olvidaba comentar algo. Y es que, efectivamente, nosotros, si bien ahora terminamos con las bestias, con las bestias del Apocalipsis, las bestias de la visión de Daniel, terminamos con los 4 imperios, ¿no? Amén. Me escuché muy fuerte. Con las bestias, a futuro, Dios mediante, tendremos un programa con el pastor, en el cual haremos un resumen, ¿no? Hablaremos a detalle, bien, de las bestias del Apocalipsis, o sea, de las bestias de la visión de Daniel, ¿no? Y lo uniremos con todo esto, ¿no? Con lo que nosotros tenemos hoy en día como una revelación. Amén. Bien, hablaron del sincretismo en el programa anterior. Sí. Eso es algo extraordinario. A mí me lo enseñaron, digamos, en cierto modo, en los métodos de control social, ¿no? En periodismo uno analiza los que son los métodos de control social, y lo otro lo que son las teorías de la comunicación, ¿no? La comunicación como método, bla, bla. Y uno de los métodos muy particulares era este que implantó Roma a través del control por la religión,
¿no? Porque la religión era una herramienta de control social y controlaban a través de esta. Y ojo, eso se piensa que se perdió cuando Roma como imperio cayó, ¿no? La caída del imperio romano, pero no. Esa es la metamorfosis de la que estamos hablando. Se fortaleció. Claro. Por supuesto. Sí, durante estos programas, por la gracia de Dios, se han podido vertir muchos conceptos, muchos conocimientos que va a ser, de seguro que va a ser muy bueno poder condensarlos con un programa con nuestro pastor presente para que él pueda colocar el corolario de todos estos programas. Pero el sincretismo particularmente lo podemos ver que era la moda de ese tiempo, porque incluso en Hechos 17 a Pablo lo llevan, le preguntan qué es lo que él está, cuál es la filosofía, la religión, qué es lo que él está declarando, y es porque ellos estaban abiertos a escuchar todo lo nuevo era interesante para ellos. Y debatirlo. Justamente, debatirlo y analizarlo según sus propios principios, lo que ellos creían que era correcto. Y se ven muchas similitudes. Por eso el pueblo cristiano se vio tentado en tomar esas herramientas. Por ejemplo, lo más fácil, lo de Platón. Platón creía que este mundo era la copia de un mundo real y perfecto, y que el mundo en el que nosotros vivíamos es una copia de ese mundo ideal donde estaban las ideas perfectas, y eso a los cristianos les hacía mucha razón. Pero cayeron mucho en que empezaron a dudar y dijeron, entonces esto no lo trajo Jesús, sino que esto lo trajo Jesús. Jesús le copió a Platón. Entonces ahí se empezó a mezclar la simiente, y sucedió eso. Ahí se empezaron a tergiversar y a salir distintas líneas. Lo podemos también, por ejemplo, cuando habló de esto de Platón, me recordaba de Sócrates, cuando habla de la verdad y la belleza. Correcto. Dice, el hombre la reconoce porque la recuerda de un lugar donde estuvo antes. Justamente. Ellos mismos decían que ellos creían en la vida después de la muerte, pero no en la vida que creemos nosotros los cristianos. No, ellos asimilaban que todo ser humano, independiente de su naturaleza, independiente de lo que hiciera, independiente de cualquier cosa, iba a trascender al mundo de las ideas. Pero sí, los cristianos acuñaron algunas herramientas de ahí porque eran tratados de necios, de incultos, y para defenderse ellos decían, oye, tú me tratas de necio a mí, ¿y a qué persona crees que es culta? ¿Platón? Sí. ¿Sócrates? Sí. Ya, yo pienso lo mismo que ellos pensaban. Entonces ahí decían, wow, este tipo no es tan inculto como creemos. Dentro de las herramientas que los cristianos usaron para defender, como digo una vez más, defender el Evangelio, olvidándose que la defensa por excelencia que nuestro Señor Jesucristo nos dio era Él mismo. Con sus milagros, Él solo defendía su mensaje. Claro, por eso es que eran los milagros, para manera de testimonio, ¿no? Correcto. Para testificar. Bien, mi hermano Octavio, ¿en qué periodo de la historia estamos entonces, en este momento? Inicio del siglo IV, año 300 más o menos, 306, y me gustaría que iniciemos con Constantino y hablando un poco más de él, ¿ya? Constantino nació en el 306, en el 272, 280, por ahí todavía no tienen clara esa fecha, pero digamos que fue el 272 hasta el 337. ¿Quién era este Constantino? Era hijo de Constancio Cloro, que era un militar del ejército, ¿cierto? Cercano al emperador, y a la vez hijo de Helena, que era una sirvienta que tenía Constantino Cloro. Por lo tanto, Constantino era un hijo bastardo que tuvo Constancio Cloro, ¿ya? Es el origen de este Constantino. El nombre completo de él es Flavius Valerius Aurelius Constantinus, ¿ya? El nombre completo del conocido como Constantino I o Constantino el Grande. ¿Ya? Entonces él asume el poder, ¿cierto? A la muerte de su padre, los militares lo nombran a él y lo reconocen como emperador. Y asume el gobierno, digamos, pero con una dificultad. Había una tetrarquía, un gobierno de 4, ¿cierto? Que eran 2 Augusto y 2 Césares,
que se habían dividido el Imperio Romano, ¿ya? Ya no es el mismo Imperio Romano que nosotros conocimos en los tiempos de Julio César o de Augusto, donde gobernaba un solo hombre la totalidad del imperio. Ya se había dividido en 4. Por lo tanto, tuvo que hacerse a través de la fuerza, a través de lo mismo que nos pasó con los triunviratos, de una manera inteligente, ¿cierto? Con estrategia militar, política, principalmente militar, hacerse del poder. Ya tuvo que vencer a Máximo, a Luciano, ¿cierto? A los que estaban, Galeano, que estaban en esta tetrarquía, y finalmente, después de varias batallas, ¿cierto? Se hace con el poder. ¿Qué es lo que es importante mencionar acá? Constantino no es cristiano, su mamá sí era cristiana, ¿ya? Y cristiana de este grupo perseguido, ¿ya? Constantino tuvo de alguna manera la enseñanza de su madre en cuanto al cristianismo, ¿bien? Y lo vamos a notar. Sin embargo, era un tipo astuto, no era un devoto cristiano, ¿ah? No era una persona entregada al cristianismo. De hecho, a modo de datos solamente, casi en su lecho de muerte fue bautizado recién como cristiano. O sea, como hablábamos hace unos minutos atrás, era simpatizante cristiano y no un cristiano convertido, ¿ya? Que es importante tenerlo claro. Asumió principalmente después del 312 directamente el poder del Imperio Romano, ya después de la batalla de Puente Milvio, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante? Que acá en el año 312 se da algo muy particular, ¿ya? Hay varias teorías con respecto a este tema. Se dice que mirando el sol, él vio la señal de la cruz, vio un signo, ¿cierto? Que decía Inoc signo vices o vices, ¿cierto? Por este signo vencerás, o con esta señal serás vencedor, que era la cruz del cristianismo. Y además mandó a hacer las iniciales del nombre de cierto del cristianismo, pero que no estaba claro si eran las iniciales del sol o del cristianismo. Fue algo muy, muy raro, ¿ya? Era un devoto de adoración solar, Constantino, y su padre, y etc. Por lo tanto, de hecho, dicen los historiadores que mirando al sol, haciendo su adoración al sol, vio esta otra señal. Bien. ¿Qué fue? Que finalmente él se encomendó a este Dios de los cristianos y dijo que si ganaba esta batalla que tenía, ¿cierto? Él iba entre comillas, a convertirse al cristianismo. Finalmente ganó esta batalla y se convierte al cristianismo. Bien. Pero esta conversión que recién casi simpatizante, ¿ya? Claro. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque no podía seguir matando y diezmando a su pueblo. El cristianismo ya comenzó a ser mayoría en el Imperio Romano, ¿ya? Entonces fue una astucia política, o sea, es una gran masa de gente que la puedo tener a mi favor más que tenerla en contra, ¿bien? Algo más importante ahí, entonces genera este triple aspecto que es el político, el administrativo y el religioso, lo consolida en su persona, ¿bien? Al pasar esta religión como religión oficial del imperio, y él mantiene el título, en ningún minuto los emperadores han perdido el título de Pontífice Maximus, ¿ya? Puede haber un papa, un obispo, pero él sigue siendo el Pontífice Maximus por excelencia. Sigue siendo el intercesor entre Dios y los hombres, independiente que esté los obispos, ¿cierto? en esta fecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver acá? Algo que no había ocurrido hacia atrás, que el cristianismo, de ser una religión perseguida, pasa a ser una religión oficial del imperio, reconocida como tal, ¿bien? Y los paganos y los sacerdotes paganos secundaron al cristianismo, entre comillas, porque también vamos a ver que algunos se comienzan a convertir al cristianismo y mantener su religión pagana y hacer este sincretismo y hacer esta religión cristiana con hondas raíces en el paganismo. Bien, Constantino fue muy cercano a los obispos y a la iglesia y comenzó a atraerlos. Digamos, en este sentido se destaca, ¿cierto?, que otorgó varios privilegios a los cristianos
y varias donaciones. De hecho, devolvió los terrenos confiscados a los cristianos, ¿cierto? Le facilitó la construcción de grandes templos también a través de donativos, de terrenos. De hecho, lo vimos en el programa anterior que en el mismo Vaticano le donó este espacio para que construyeran ahí su iglesia. Correcto. Bien, emitió algunos edictos, ¿cierto? Como fue el edicto de tolerancia, ¿cierto? El edicto de Milán, donde se dejó de perseguir a los cristianos y se los reconoció como tal. Bien, ¿qué más podemos destacar acá? En el año 323 ya logró deshacerse de todos los que le hacían sombra en el gobierno, en la batalla de Adrianópolis, y fue nombrado ahí Titus Orbis Imperator. Ya fue como el emperador nuevamente de todo el imperio. En el año 330 hizo algo bien extraño, ¿cierto? Que nadie esperaba, que es trasladar la capital del imperio a Bizancio, ya que es hoy día Estambul, en Turquía, en el estrecho del Bósforo ahí, y a esta ciudad la llamó Constantinopla, bien, que es la capital del Imperio Romano, y trasladó todo, o lo duplicó allá. Había senadores, estaba su palacio, construyó su ciudad amurallada, ¿cierto? Y adoptó la costumbre oriental, dicen los historiadores, con su túnica llena de oro, ¿cierto? Perlas, una corona de perlas. Debe ser muy tentador la costumbre oriental, ¿cierto? Ser casi una divinidad. De hecho, así se veía. Sí, no, claro. Así se veía. Entonces, este personaje histórico, mirado a través del lente de la escritura, es muy decidor para nosotros hoy día al estudiarlo, porque vemos que el anticristo entró de una manera muy silente, ¿cierto? Comenzó a moverse. De hecho, Pablo dice, ya está en operación este misterio de la iniquidad. Muy sutil. Muy sutil. Entonces, los primeros cristianos no lo vieron. Y Pablo sí, con su visión profética, él decía que ya estaba ahí operando. Correcto. Y era extraño, uno dice, pero ¿dónde? ¿Cierto? Uno podía ver una iglesia en acción y poderosa. Sí, pues uno, claro. General, y lo bueno que hemos tenido en las últimas reuniones y las últimas conversaciones también con el pastor, es que nos ha abierto la visión de que los evangelios, el libro de los Hechos y luego las epístolas, son etapas distintas. Correcto. Con cosas distintas que están aconteciendo. De repente uno ve el cristianismo y lee el Nuevo Testamento como un todo. Muy plano. Y como que fuera toda una continuidad, y no, hay cosas que han acontecido ahí. Bien, por lo tanto, en un inicio el cristianismo va avanzando muy poderosamente, pero al mismo tiempo nace el anticristo, o no nace, sino que entra, ¿cierto?, en operación, y comienzan a correr juntos. Es una idea. Y como una idea. Sí. Nadie ve que esto va a tomar fuerza, o va a tomarlo de una manera muy silente, ¿cierto?, o muy sencilla. Esta iglesia del Señor no la ve que va a ser una gran iglesia. Claro. De hecho, será inaugurada en Mateo 16, la iglesia del Señor, pero nadie se va a imaginar que va a sentarse en Roma. Claro, todo el mundo tenía claro quién era el enemigo, quién era el malo, era el Imperio Romano. El Imperio Romano allá, muy lejos, el malo, no se dieron cuenta que por una parte muy sutil, ese imperio se empezó a vaciar y formó parte de ellos mismos. Hermano Octavio, hermano Pedro, es muy sutil como este Constantino, uno pudiera decir que era hábil, que era sagaz, pero con el prisma de la revelación podemos darnos cuenta que era el espíritu del anticristo, Satanás mismo en esa persona, porque él caminó por un terreno muy frágil. Él quería tomar a todo este pueblo que dice mi hermano Octavio, que estaba profesando una religión cristiana, pero por otro lado tenía el Senado romano, tenía a los guerreros romanos que creían en Mitras, otros y en toda su galería de dioses. Todas esas personas tenían a Constantino como el emperador, como el dios en la tierra. Y él nunca iba a dejar de lado ese título, como decía mi hermano Octavio. Por otro lado, él se estaba congraciando con los cristianos y él mismo se hacía llamar obispo de obispos. O sea, era lo mismo, quería ocupar el mismo lugar y
qué tremendo que estos mismos cristianos no se dieron cuenta que estaba haciendo eso. Es más, muchos vieron en él la liberación del pueblo de Dios, que era casi como un libertador Constantino, era que estaba liberándolos de las cadenas opresoras por las cuales estuvieron por tanto tiempo siendo perseguidos, torturados. Lo vieron como una bendición muchos de ellos y no se dieron cuenta. Habían unos pocos sí que decían, por ejemplo, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando vieron que la iglesia se empezó a formar, esta iglesia que vivía por años congregándose en catacumbas, por años siendo perseguida, de un momento a otro pasaron a tener templos, y no templos pequeños, grandes templos, catedrales, los obispos, porque aparece en un periodo de tiempo que no se sabe especificar cuándo empezaron a aparecer obispos cristianos en las iglesias, en las distintas ciudades. Ya para el tiempo de Constantino ya era claro ese título de obispo. Está por ejemplo el mismo Eusebio, está, ya había estado Orígenes más atrás. Entonces ya habían obispos, pero ellos en un comienzo nunca se quisieron llamar así, eran hermanos que testificaban a un grupito pequeño, pero ahora ya con una iglesia instaurada grande, tienen el título de obispo y ellos empiezan a luchar por más poder y se olvidan de lo principal, se olvidan de que, por ejemplo, Jesús dice entrar por la puerta estrecha y después se volvió la puerta gigantesca, todo el mundo quería. En un comienzo nadie quería ser cristiano. Hoy día hablando en el 300 y tanto, era fácil y todos querían ser cristianos, porque es más, ser cristiano te daba más privilegio. Así es. Más privilegio que otra religión. Y te daba cercanía con el emperador, o sea, quien fuera cristiano y fuera adicionalmente ya está muy de moda hoy día, de la élite, ¿cierto? De la clase alta, tenía más posibilidad de pertenecer o tener algún cargo dentro del gobierno de Roma. Y claro, estaba cerca no solo del emperador, sino de aquel que era el pontífice máximo, era el puente para poder entrar ahí a todo eso. Increíble cómo es que hasta en los pequeños detalles la gente no se podía dar cuenta. A mí me encantan los detalles y ese que mencionó es extraordinario, nunca lo había visto, el hecho de que Constantino desde su nacimiento se podía apreciar, desde antes de su nacimiento se podía apreciar la unión de dos mundos. Fue el rey con la esclava, sirvienta. O sea, ya desde ahí ya se venía apreciando una unión entre dos mundos. Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, Él las hace de manera extraordinaria, dentro de un plan maestro. Una pregunta, aquí me gustaría entrar ya en un terreno un poco más firme, un poco más duro, por decirlo de alguna manera suave. No, me asustó. ¿Cuál es la o las citas bíblicas que se nos han revelado por el profeta de Dios, el hermano William Marion Branham, en donde se puede apreciar esta metamorfosis que va a sufrir el Imperio Romano? Bueno, buena pregunta, muy profunda. Pero Pedro, si me permites, un poquitito antes de entrar a ese punto, y ya para poder, yo creo que hay un sigma fundamental en la historia cronológica y también la historia cristiana de lo que estamos viendo en este momento. Para dar un pequeño ejemplo, lo conversábamos en pauta, que en el año 324 Constantino emite un edicto imperial en el cual ordena a todos los soldados que adorasen al Dios, mira el detalle, que adorasen al Dios supremo el primer día de la semana, ¿ya? Dominus Day. El primer día de la semana. Entonces, este era el día en que los cristianos celebraban la resurrección de su Señor, pero también era el día dedicado al culto del Sol Invictus. Entonces, tanto los paganos como los cristianos no se podían oponer a este edicto. Mira lo sutil de este varón. Y al año siguiente tenemos el 325, que es el sigma fundamental que nosotros podemos apreciar por la revelación, por la historia y por la revelación a través de nuestro profeta, que Constantino convoca el primer concilio ecuménico
en la ciudad de Nicea. Y es allí donde se funda la Iglesia Apostólica Romana, que es la metamorfosis del Imperio Romano. En este momento estamos viendo la imagen, ¿no? Una imagen ahí que se puede apreciar acerca del concilio. Del concilio, ¿cierto? El concilio de Nicea. El concilio de Nicea, ahí bueno, se aprecia a Constantino con un rostro casi divino. Lo hace muy similar casi a Jesús, el de las pinturas. Y ahí ya se aparece con fuerza en la Iglesia Apostólica Romana, que no es más ni menos que la extensión del Imperio Romano. Entonces la figura de Constantino ya, como bien decía nuestro hermano Octavio, deja de ser, trasciende de ser solamente un emperador territorial a ser un emperador religioso. Siempre lo fue, pero ahora ya está siendo emperador religioso, por así decirlo, de la Iglesia cristiana. Eso es extraordinario. Bien, importante tener claro ahí que se da origen a esta unión, a esta simbiosis entre Iglesia y Estado. Correcto. Que se va a luchar mucho después en la actualidad, los partidos liberales, por separar la Iglesia del Estado. Convertir en un Estado laico. Así es. Muy importante tenerlo claro que aquí esto toma mucha fuerza y el gobierno, ¿cierto?, de Constantino fue de la mano, que me venía un pensamiento. Siendo enemigo, no te das cuenta con la sutileza con que después terminas abrazado con él. Correcto. ¿Cierto? Siendo tu perseguidor, tu verdugo, ¿cierto? El que te está buscando para matar, y después terminas abrazado con quien estaba persiguiéndote y matándote. Se hace una mezcla entre el cristianismo y el síndrome que le da a las personas que se encariñan con su Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Es más, no tan solo abrazando, subyugándote a él. Es extraordinario. Pero hermano, para poder un poco acercarnos a dar una respuesta a la pregunta muy profunda de mi hermano Pedro, nosotros pudiéramos acercarnos a Apocalipsis capítulo 6. Y en Apocalipsis capítulo 6, si nuestros hermanos nos pueden ayudar, teníamos algunas imágenes que, dicho sea de paso, debemos agradecer que las sacamos de la página de La Voz de Dios, branham.org, de los 4 caballos de los cuales está hablando Apocalipsis capítulo 6. Aquí estamos hablando de los 4 primeros sellos, ¿cierto? Entonces, para leer y fundamentar rápidamente, Apocalipsis capítulo 6 verso 1 dice: dice así en el nombre del Señor Jesucristo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto es un nexo perfecto para poder entrar ya, dejar los reinos y entrar, por ejemplo, en los sellos. Pero el profeta dice aquí, tomando esta escritura, que este caballo blanco no es más ni menos que ese pensamiento, esa idea, ese pensamiento o esa idea que era muy limpia, muy buena, pero era ni más ni menos que el pensamiento del anticristo. Salió venciendo y para vencer, que ese pensamiento en algún momento del tiempo, y nosotros lo podemos ver aquí en el 300, se convierte en un hombre y es coronado. Dice, y salió venciendo y para vencer. Aún sigue siendo una buena y linda idea, porque es el nacimiento de una iglesia, claro, que abrazó a todos los cristianos de ese tiempo. Pero en el siguiente sello, o en el siguiente verso, dice que salió en el verso 4, otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí ya este imperio, este poder va transformando, va mutando. Verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 8, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Radiovidente que nos escucha, que no tiene noción del mensaje al cual nosotros creemos, usted me dirá:
Pero, oiga, ¿usted está leyendo textos al azar? ¿Son diferentes caballos? No. Es el mismo y un solo caballo, el mismo y un solo jinete. Es el espíritu del anticristo que va transformándose a través de la revelación. Los seres vivientes que lo van viendo van dándose cuenta que este sujeto se va transformando hasta llegar a ser descubierto, y dice que es el Hades y la muerte le sigue. Entonces ese es el fundamento que nosotros tenemos, Claro. bíblico, y también del mensaje, que pudiéramos entrar a muchos mensajes ahí para responder esa pregunta. Ese es la mutación del Imperio Romano. No son 4 jinetes por separado, simplemente uno que salió y que fue mutando. Importante tener claro que estamos hablando de Roma y de la Roma imperial, ¿ya? Y esta Roma imperial en esta coyuntura en particular, año 300, 325, surge una mutación y ahora es la Roma papal. Por lo tanto, van a seguir paralelamente, traslapadamente avanzando, ¿cierto? Me voy a adelantar un poquito, pero solamente para tener un poco de claridad en lo que estoy diciendo. Año 325, 391, después el imperio ya es, el cristianismo es parte del imperio, no es indivisible, no se puede separar, ¿ya? Estado y religiones siendo una, ¿bien? Sin embargo, el imperio en sí, romano, y recordemos que se va a dividir después, tenemos el imperio romano de Occidente que va a caer, la Roma de Occidente va a caer en poder de los pueblos bárbaros en el año 476, es invadido por los godos, visigodos y avaros y otros pueblos que están ahí, y el imperio se derrumba como tal, y se da inicio en ese periodo en particular a la Edad Media, ¿ya? Con ese hecho en el concreto. Sin embargo, el imperio de Oriente, donde está Bizancio o Constantinopla, se va a mantener hasta el año 1453, ¿bien? Y ahí recién va a caer el imperio de Occidente. Por lo tanto, esta estructura de Roma imperial tiene su fin. La de imperial de Oriente también va a tener su fin en 1453. Sin embargo, esta Roma papal se va a mantener en el tiempo hasta la actualidad. Bien, Claro. se ha perdurado, ¿cierto? Y mantiene la misma estructura, mantiene incluso las vestimentas, mantiene esta jerarquía, ¿cierto? Y el poder que tiene hoy día, ningún estado tiene tal poder como él, como esta Roma papal, y que surge ahí, y de manera muy, muy silente, muy, casi no se da cuenta uno cómo llega al poder, porque uno se pregunta, ¿y cómo? Y se agarra la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo Ya hicieron lo que hicieron? ¿Cómo ¿Cómo no se el dieron cristianismo cuenta? llegó ahí? Es más, los hermanos, los radiovidentes, los radioescuchas, los hermanos nos dirán, no, si ya no hay emperadores. Claro que sí, hay uno en el Vaticano, que no es ni más ni menos que la continuación de Constantino en nuestros días. El mismo hombre, el mismo poder, el mismo título, solo que tiene un reino religioso escondido en todo este mundo. Mira, hoy día cuesta mirarlo un poco más, pero en la Edad Media era la autoridad máxima. Correcto. Y de ahí esa autoridad máxima no la ha perdido, se ha escondido un poco, pero sigue tal cual. ¿Ya? O sea, era lo máximo que había en la Edad Media era el Papa. La estructura que tenía, el poder que tenía, las riquezas que tenía hoy día y que tenía y que tiene el Vaticano. ¿Ya? Entonces ahí se da origen a esta mutación y la continuidad de esta bestia que se transformó, o sea, una bestia que no se puede, no tiene comparación a las anteriores, ¿ya? Para tenerlo súper claro, porque hoy día el fin del programa con respecto a estas 4 bestias, Claro. a esta imagen, ¿cierto? Y si vamos a finalizar con Roma, es súper bueno tenerlo claro que esta bestia No es que murió. no murió, sino que una de las líneas de ella, o una de no sé cómo llamarlo, ¿cierto? Pero una parte que fue la parte política terminó en el 476 y la otra etapa en el 1453, casi 1000 años después, la de Oriente. Es como decía nuestro hermano Pedro, la palabra exacta es una metamorfosis, porque Sí, lo que desapareció fue el cascarón de la Roma imperial, pero lo que siempre había querido surgir y que ahí sale ya libremente
fue una Roma religiosa. Religiosa No, y y la ahí Roma hay papal. una cantidad de temas a debatir, a conversar que son extraordinarios. Por ejemplo, no sé, por decir uno así de ejemplo, eh, ¿cuánto se llama esta religión que se congrega los sábados? Adventistas. Los adventistas. Los adventistas, por ejemplo, ellos saben que no se congregan el día domingo, porque el día domingo fue impuesto por Constantino. Claro. ¿No? Y era una adoración al sol, y bueno, y ellos, aparte que guardan, como lo guardan los judíos, ¿no? Son sabatistas. Y claro, pues nosotros también tenemos nuestra defensa, ¿no? Nos defendemos, sabemos cómo hacerlo para defender esa idea de que por qué nos congregamos el día domingo. Pero ese como un ejemplo, entre las tantas cientos de divisiones que hay, luego que se fueron, luego de que la Iglesia Católica como tal se dividiría con el tema de la Reforma. Y así es como se puede apreciar en la escritura, como se lo leía, se mataran entre ellos. Correcto. Ese poder que se le dio. En uno de los sellos decíamos que tenía una balanza en la mano, tenía después tuvo el poder económico. En el oscurantismo, como decía mi hermano Octavio, nada se podía hacer sin la venia del Papa, sin la venia de Claro. esa persona. Pero me gustaría dejar un punto aquí ya, mis hermanos, que nosotros cometemos el mismo error que cometieron los cristianos del comienzo. Cuando queremos defender nuestra religión o lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos que es la verdad, que es el mensaje de la hora, y queremos defenderlo frente a la multitud de religiones que hay hoy día, tal cual como estaban en el tiempo romano, y queremos muchas veces tomar herramientas de pensadores o cosas por el estilo, olvidándonos que lo fundamental, que hubo un hombre aquí en la tierra, que nació en el comienzo del 1900, y que fue simple, y lo que él hizo fue predicar un mensaje, el mismo mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo, y la diferencia entre él y los demás es que las señales del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo lo acompañaban. Amén. Y nosotros tenemos esa misma promesa. Nosotros debemos defender lo que nosotros creemos con las señales. Amén, amén. Nada más ni nada menos. Podemos tener muchos pensamientos, podemos tener mucho raciocinio, pero lo fundamental es las señales. Así se diferenció allá y así se diferencia hoy. La verdad de la mentira, que es tan similar, es tan sutil, lo podemos ver, es tan sutil que engañó allá y sigue engañando hoy. Oye, engañado. Bueno, de todas maneras lo habíamos analizado en programas anteriores cuando hablábamos acerca de Roma, de cómo Roma era que llegaba, pero no destruía literalmente, no destruía casas ni hogares como por ejemplo los mongoles, Atila el Uno, pues, azote de Dios para el Imperio Romano. No llegaba y no apilaba los cráneos de su enemigo, sino que destruía el corazón, destruía la idea de las personas. Mezclaba la religión, hacía parecer como que ellos no lo estaban subyugando. Esto está del tema de los estados clientelares, por ejemplo. Como Roma traía esto desde un principio. Y bueno, y también como partimos hablando en el principio de este programa, cuando le hablé eso del tema del control a través de la religión como un control social, y hice la diferencia entre una teoría, por ejemplo, existe la teoría de la aguja hipodérmica, que es que los medios de comunicación inoculan información para que la sociedad se comporte de una manera determinada, pero es una teoría, porque solo se puede aplicar a un cierto segmento de la población. Pero el control social, aprobado ya el tema de la religión, ya es distinto, ya no es teoría, ya es un hecho. Y fue un hecho desde un principio, desde un comienzo. Y lo vemos ahora en esta metamorfosis que sufre el Imperio Romano. Pero ojo, hermanos, no nos olvidemos que esta bestia efectivamente fue muy sutil en su mutación, pero por más de 1000 años, del 325 en adelante, perdió toda su sutileza. Cuando se vio asentada en el poder fue realmente aniquilante, como destruyó y como devoró, como mató. Cuando se vio en el poder ya dejó de ser sutil. Hasta la aparición de la revelación, la vuelta de la revelación con Martín Lutero, que le asestó un golpe mortal a esa bestia, pero no murió. No, de hecho se fortaleció. La escritura dice ahí que parecía muerta, pero vivió, y la gente se maravilló porque seguía viva. Entonces, pero hasta la aparición de Martín Lutero, la bestia, esta Roma papal,
dejó de ser sutil. Por supuesto, ahí ya No tenía nada de sutileza. la Inquisición horrible que estuvo a punto de llegar aquí a Chile, limitó ahí en Perú. Sí. Oh, El Tribunal de la Santa Inquisición. santa. Y se conformó después de la Reforma, con el Concilio de Claro, Trento. siguió acá, pero bueno. 1560 más o menos se conformó este tribunal. Oh, es algo extraordinario. Bueno, ya llegamos al final del programa. Creo que nos pasamos por un minuto en cuanto a nuestro tiempo normal, ¿no? Al tiempo promedio. Pero bien, queremos invitarlos a que, si este es el primer programa que escuchen hacia atrás los programas anteriores, porque fue una serie de programas en el que nosotros venimos hablando acerca de estas bestias de la visión de Daniel, de estos 4 imperios. Repito, partiendo por el imperio babilónico, seguido del imperio medo-persa, imperio greco-macedónico y el imperio romano, que luego decanta en este imperio católico que hoy en día prácticamente rige el mundo y tiene mucho poder en muchos ámbitos, tanto político como económico, como moral en las personas mismas. Muy bien, hermano Octavio, algunas palabras ahí para la audiencia. No, muy bendecido y agradecido de haberme incorporado al programa, ¿cierto? En algún minuto. Ha sido de gran bendición y poder ver a través de las escrituras, ¿cierto? Y a través de la historia la evolución de estos temas que a veces son bastante mirados a lo lejos, o sea, hablar de las bestias de Daniel, de la imagen, son temas como lejanos al cristianismo común, pero cuando podemos entrar a la visión y lo que el profeta Daniel pudo ver a través de esta revelación que Dios le dio, es maravilloso ver. Él vio al futuro, nosotros estamos mirando hacia el pasado, la misma profecía completa. O sea, él pudo haber visto ciertas cosas, pero nosotros hoy día vemos el plan desarrollado completamente y todavía nos falta la parte final de esta bestia que no ha muerto. No, eso será lo vamos a destruida terminar con el en un poder de programa. su palabra. Correcto. O si lo tomamos con la estatua, viene muy pronto, creemos, esa roca no cortada por mano de hombre que va a azotar en los pies, mitad Así barro, es. mitad Ah, hierro. Sí, Claro, ya así no nos que- metamos más en ese tema porque ya Así nos que salimos. ha sido de verdad una gran bendición para mí ser parte del programa, panelista oficial también del programa y de verdad ha sido una bendición maravillosa poder ver este tema desenvolverse y la historia en sí, que a mí me apasiona, pero mirada desde el prisma de la escritura es fantástico. Amén. Bueno, mandamos un saludo fraternal a quienes nos estuvieron siguiendo en el programa del día de hoy. Nuestra hermana Glesi Querales, Dios le bendiga. Y nuestro hermano Eliseo Vega de Freire. Saludos también para allá, mi hermano. Amén. Saludos al hermano Eliseo. Dios les bendiga. Bien, llegamos al final del programa. Finalizamos con el Imperio Romano medianamente, porque sabemos que todavía al fin no le ha llegado, pero nosotros finalizamos, ¿no? Hablamos de lo que fue la historia del Imperio Romano, la historia del mundo secular y, hermanos, esto fue nuestro mundo, a donde echamos una mirada a la historia a través de las Escrituras. Que Dios les bendiga. Dios les Dios bendiga. bendiga.